Muy buenas noches, mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a este tiempo que ustedes y nosotros hemos dispuesto para meditar en la palabra de Dios, para estudiarla y aprender de ella y dejarnos ministrar por el Señor. Así de que una vez más te doy la bienvenida a este tiempo, mi hermano y mi hermana, de comunión con el Señor y de estudio de su palabra. Eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, tú eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya,
Continuamos, mis hermanos, con este estudio que hemos hecho ya en varios miércoles, en varios cultos, sobre las claves para una oración eficaz. Hoy vamos a hablar del octavo punto, la octava clave para una oración eficaz, y tiene que ver este tema con la falta de perdón. Así de que le hemos puesto ahí un título como más sugestivo. Tiene que ver con las cuentas que tenemos por cobrar. Así de que déjame ubicarte en la palabra del Señor, porque la Biblia tiene enseñanzas extraordinarias sobre este tema, el tema del perdón. De hecho, vamos a mirar el texto que está en el libro de Mateo, capítulo 18, del 21 al 35, y vamos a examinar esta parábola con el propósito de liberarnos de esas cuentas que tenemos que cobrar. Y recuerda, son claves para que nosotros podamos hacer oraciones eficaces. Así de que ve conmigo al Evangelio de Mateo desde el versículo 21, capítulo 18. Dice la palabra del Señor: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y él les enseña una parábola que tiene que ver con esto. Versículo 23 dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Y entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también, dice el Señor Jesucristo, mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Para entender este pasaje, mis hermanos, déjenme hago 2 preguntas. La primera: ¿dónde comienza el perdón? El perdón comienza con Dios. Esta historia inicia con la gran deuda que tiene el siervo con su señor. Tan enorme es la suma que le es imposible pagarla. El castigo que le espera es la pérdida de todo lo que posee y la perpetua esclavitud. Así que suplica y ésta promete devolver lo que debe. Pero el rey conoce la verdad. Su siervo está en quiebra, no hay salida para él, a menos que el Señor mismo le perdone la deuda, como se hizo en la parábola. Esta es precisamente la situación en la que nos encontrábamos frente a nuestro Señor. Pretendíamos tener con qué pagar obras, sacrificios, pero finalmente nos dimos cuenta de que solo una cosa nos pudiera salvar: la maravillosa gracia de Dios, que es un regalo inmerecido. Y la deuda fue saldada por nuestro Señor Jesucristo y lo que hizo en la cruz. Él pagó dando su vida, derramando su sangre. Si queremos sanar el alma, es necesario, mis amigos y hermanos que nos escuchan, es necesario admitir que somos fallibles, que nuestras faltas delante de Dios han sido grandes, pero que el amor de Dios y su perdón aún son mayores que nuestro pecado. Y la segunda pregunta que debemos de hacernos es:
¿dónde continúa ese perdón? El perdón debe continuar entre nosotros. En el mundo la gente frecuentemente se niega a perdonar. El alma es como un libro que registra las ofensas recibidas, acumulando recuerdos negativos en la cuenta de cada persona en espera del día del cobro. Así lo hizo el siervo perdonado, pero al olvidarse de la gracia que había recibido, su vieja deuda se reactivó y terminó siendo lo que le había correspondido desde antes: un preso, un esclavo. Perdonar de todo corazón es un acto liberador. Dese cuenta que las únicas ofensas que pueden humillarlo son los actos indebidos que usted mismo comete. Ellos afectan tu alma y tu espíritu. Lo que los otros hacen no pueden afectar tu vida interior, salvo si usted no lo permite o lo permite. Perseverar en pensamientos de rencor, en pensamientos de enemistad o de venganza, hará su alma insensible al amor y a la gracia de Dios. Los puede incluso perder. Al terminar de contar la parábola, nuestro Señor Jesucristo, Él nos advierte: así también mi Padre Celestial hará con vosotros. Déjame poner una nota aquí después de estas dos preguntas. Aun cuando en el mundo la gente se resiste a perdonarse por las atrocidades mutuamente hechas, el Señor, que nos ha perdonado y pagado el rescate de nuestras faltas, nos invita hoy a proclamar perdón general. Si hasta hoy pensó: tal como me hacen lo haré a ellos, su pensamiento ahora tiene que transformarse en: conforme Dios hace conmigo, haré a los demás. Repasa por última vez la lista de tus deudores, o si no la has hecho, hazla por favor, con el único fin de decirle a cada uno sin reservas: te perdono la deuda, así como Dios me perdonó. Hablar sobre este tema, mis hermanos, nos permite ahondar un poquito sobre él. Así de que yo quisiera hablar algunos aspectos de este tema y que nos ayude de pronto a identificar, a sobrellevar y superar alguna situación que tiene que ver con el perdón o la falta de perdón. Empecemos por la definición. Perdón viene de la palabra griega aphesis, que significa liberar. Así de que, basado en ese significado, podríamos decir que perdón significa al menos tres cosas: liberar a un ofensor del castigo por su mal comportamiento, o perdón también puede significar ofrecer liberación del pago de una deuda, o perdón también puede significar elegir romper las cadenas de amargura y rencor que nos vienen, como cuáles: la ira, el resentimiento, el desquite, el rechazo, la venganza, la falta de gozo, la soledad o la sequedad espiritual. Tú te harás esta pregunta de pronto: ¿por qué debemos de perdonar? Al menos hay 5 razones por las cuales tenemos o debemos de perdonar. Número 1, porque Dios nos ha perdonado. Número 2, porque es un mandato. La palabra dice en Mateo capítulo 6, versículos del 14 al 15, Jesucristo mismo dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así de que no es una opción, es un mandato. Número 3, nuestra meta. ¿Por qué debemos de perdonar? Porque nuestra meta es llegar a ser como nuestro Señor Jesucristo, que Él perdonaba. Número 4, ¿por qué debemos de perdonar? Porque Dios lo manda también en su palabra. Romanos capítulo 12, versículos del 17 al 18 dice: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y número 5, ¿por qué debemos de perdonar? Por salud. Médicos y psicólogos están de acuerdo que el estado del alma tiene un gran impacto sobre la salud y la calidad de vida. Estudios que se han hecho de especialistas, estudios científicos, muestran
que nada daña tanto al bienestar que la incapacidad de superar los malos recuerdos y la persistencia en recordar una y otra vez lo que hemos sufrido. Estar alimentando esto destruye las relaciones y quita la alegría de la vida. Así de que aquí hay 5 razones, mis hermanos, por las cuales debemos de esforzarnos por perdonar. Recuerda, estamos mirando claves para nosotros hacer oraciones eficaces, y una de ellas es la falta de perdón. Ahora, yo quisiera también comentarte esto. También debemos reconocer que el perdón es un proceso. Escucha esto, mi hermano y mi hermana, y todos los amigos que nos están viendo y escuchando por estos medios. Perdonar al ofensor no siempre es un acto de una sola vez. Escucha esto. Cuando una ofensa pasada regresa a la memoria, debemos elegir perdonar de nuevo. Hay un lema que mucha gente se lleva: yo perdono pero no olvido. ¿Y sabes qué es verdad? Porque nuestra memoria de vez en cuando, por alguna circunstancia parecida que estemos viviendo, nos va a recordar esas cosas del pasado. La cuestión no es olvidarlas. La cuestión aquí es que cada vez que tu memoria las traiga, cada vez que tú las recuerdes, perdones a esa persona que te ofendió. Déjame decirte algo más. Cuando el corazón ha sido herido, cuando ha desaparecido la confianza, existe un proceso de restauración y que viene de Dios. Tú tienes que identificar en qué etapa de ese proceso de sanidad te encuentras. Por eso quiero hablarte un poquito de eso. Las etapas. Hablemos un poquito de esas etapas que tienen que ver con el perdón. Si has decidido perdonar, la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿cómo lo hago? He aquí las etapas del perdón. Número 1, debemos de admitir la ofensa. Debemos de confirmar el dolor, reconocer el dolor que nos causa o nos ha causado esa ofensa. Y también debemos de reconocer al ofensor. Número 2, debemos de enfrentar la ofensa, confesar el odio por lo que te hicieron y confesar el dolor y lo que produce ese dolor. Posiblemente ira, sed de venganza, odio, amargura y muchas otras cosas más. Debemos de odiar el pecado, mis hermanos, así como Dios también odia el pecado, pero no debemos de odiar al pecador. Ojo, debemos de odiar el pecado como Dios lo odia, pero no odiar al pecador. Número 3, perdona al ofensor. Debemos decidir sanar nuestro corazón. Perdónelo. El perdón no es un sentimiento, mis hermanos. El perdón es un acto de voluntad, es una decisión personal. El problema no es cuán grande fue la ofensa contra nosotros, sino cuán grande es el poder divino que hay en nosotros para perdonar cualquier pecado que hayan cometido en nuestra contra. Y déjale la justicia a Dios. Mira lo que sigue diciendo Romanos, capítulo 12 del 19 al 21. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, harás que le arda la cara de vergüenza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Cuando tú le pides a Dios por esa ofensa y le pides a Dios por el que te ofendió, Dios que te ama hace justicia. Pero no la justicia como uno quisiera, ver a esa persona destruida, sino que Dios ve a esa persona, trata a esa persona y posiblemente en el futuro, sea lejano o corto, va a ponerle en alguna situación donde tú puedas también servirle y ayudarle. Y cuando tú haces eso, en vez de sentir ese odio por ella porque la perdonaste, sino que sientes misericordia como Dios ha sentido por nosotros cuando le fallamos, esa persona tal vez sentirá vergüenza y se arrepentirá
de lo que hizo. Por eso Pablo dice, ascuas de fuego, dice algunas versiones. Aquí dice, le arda la cara de vergüenza. Y esa es la manera, como nos dice Dios en su palabra, como nos dice el reino de los cielos, que debemos de vencer el mal, vencerlo con el bien. ¿Qué más dice estas etapas? Hablemos de la cuarta etapa. Dice, y libere al ofensor y libérese usted mismo. Debemos de restablecer la armonía. Recuerda, voy a hacerte un recordatorio rápido. 1, admite la ofensa. 2, enfrenta la ofensa. 3, perdona al ofensor. Y 4, libera al ofensor y libérate a ti mismo. Recuerda el significado de perdón, ¿no? Liberar. Debemos de restablecer la armonía y la comunión con nuestro Señor. Recuerda que la falta de perdón es pecado. No pierdas la comunión con tu Señor, ni permitas que se pierda la oportunidad de experimentar su presencia. Y te voy a decir algo más. Cuando nosotros vamos al Señor y entregamos todo esto, el Señor sí perdona y Él sí olvida. El libro de Miqueas, capítulo 6, versículos del 18 al 19 dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Esto va para ti y para mí. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Tal vez tú y yo no olvidemos las ofensas del pasado, que sí las podamos perdonar cada vez que las recordemos. Pero la buena noticia y la esperanza que nos da es que sea la ofensa que sea que hayamos hecho o que nos hayan hecho, si todo esto lo llevamos a Dios, Dios sí perdona y Dios sí olvida. Déjame terminar esta octava clave para nosotros poder hacer oraciones eficaces que tiene que ver con el perdón o con la falta de perdón. Déjame terminarlo con esta promesa que hay en el libro del profeta Isaías, capítulo 46, versículos 3 y 4. Mira lo que dice: Oídme, casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que yo he traído desde el vientre, los que habéis sido llevados desde la matriz hasta vuestra vejez. Yo seré el mismo, y hasta vuestras canas os sostendré. Yo, el que hice, yo os llevaré, os sostendré y os guardaré. Estas promesas fueron para el pueblo de Israel inicialmente, pero la Biblia a mí también me enseña, mis hermanos, que nosotros por fe como la tuvo Abraham, también somos descendientes del creyente Abraham y herederos de las promesas que le dio Dios a Abraham y al pueblo de Israel. Así de que esta promesa también, además de Israel, es también para el Israel espiritual, la iglesia a la que pertenecemos tú y yo. Y mira lo que dice el Señor, mis hermanos. Aquí hay promesas hermosas. Yo a la verdad no sé qué cosas, qué experiencias, qué momentos difíciles de pronto en el pasado viviste o de pronto puedes estar viviendo ahora mismo. Pero lo que sí sé, mis hermanos, que si aplicamos estos puntos, estas claves que nos ha regalado el Señor hoy, podemos mantener nuestro corazón libre. Y el anhelo de Dios es ese. Recuerda, el primero que se gozó cuando tú viniste a este mundo, el primero que dio aplausos y se gozó y dio muestras de alegría grande fue Dios. Y dice la Biblia que te trajo desde el vientre hasta el día de hoy y hasta entrados en canas. Así de que hasta el último día que pisemos esta tierra, Él estará con nosotros. Mira las palabras clave que usan estas promesas. Dice, Él mismo nos va a sostener. Y sobre todo nos va a sostener en esos momentos de dolor, en esos momentos de aflicción. Él nos va a llevar y Él nos va a guardar. Pido en esta noche, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre amado, por todos los hermanos, por todas las hermanas, las familias, por todos los amigos y familiares que nos están viendo y oyendo. Pido por todas aquellas experiencias duras, difíciles, dolorosas, por las que han pasado o puedan estar pasando. Y pido que en el poder de tu Espíritu ministre sanidad, Señor. Que nos des la fuerza para tomar la decisión
Ya lo vimos, que el perdón no es un sentimiento, es un acto de voluntad, una decisión. Pido que nos des la fuerza en el poder de tu Espíritu para tomar la decisión de liberar. Recuerda que perdón es liberar, soltar de nuestro corazón esas situaciones de dolor y soltar de nuestro corazón a esas personas que causaron ese dolor. Pido, Señor, que en el poder de tu Espíritu ministres, Señor, y des la fortaleza. Ministres, Señor, y traigas esa sanidad, inundes de paz. Que tu Espíritu sea ese bálsamo que sea sanando esas heridas, Señor. Si hay heridas abiertas que producen dolor, amargura, odio, rencores, falta de perdón, que ahora mismo tu Espíritu, mientras estamos orando, esté ministrando en los corazones y sea como ese bálsamo trayendo sanidad, Señor. Porque si alguien anhela que tengamos días buenos, que tengamos días llenos de paz, que tengamos días llenos de alegría y de gozo, eres tú. Si alguien anhela que tengamos una mejor calidad de vida, eres tú, Señor. Y pido por esa bendición para todas las familias que nos están escuchando, para todos los hogares. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, mis hermanos.